Un segundito, ya comienza a grabar. Bueno, entonces, el tema de hoy, que ya empezamos a hablar hace un ratito, es el rotograbado, ¿sí? O también conocido como hueco grabado en rotativa. Es uno de los, digamos, principios, si se quiere, de impresión más antiguos que existen. De hecho, las técnicas de grabado artesanal existen desde hace miles de años y fueron muy utilizadas hasta, o prácticamente era la forma más común de imprimir o reproducir imágenes hasta la aparición de la imprenta tipográfica de Gutenberg, que luego continuó usando, digamos, el grabado en acero para imprimir imágenes junto con la impresión de textos en el sistema tipográfico. Entonces, una de las derivaciones del grabado artístico utilizado, que tuvo su auge, digamos, allá por el siglo XIV, siglo XV, justo antes del Renacimiento, donde habrán estudiado una historia del arte, están excitados los grabadores o los artistas del grabado más famosos de la historia. Esta técnica de impresión en bajo relieve, ¿sí?, que era utilizada de manera artesanal, hacia finales del siglo XIX se comenzó a convertirse en una técnica de reproducción en la industria de la imprenta. O sea, comenzó a utilizarse el hueco grabado como técnica de impresión gracias a los descubrimientos de los materiales fotosensibles, ¿sí? Con la aparición de la fotografía empezaron a aparecer los materiales fotosensibles, empezaron a utilizarse, y un artista, inventor checo, que se llamaba Karel Klik, desarrolló técnicas para grabar la imagen en el metal a partir de una máscara de gelatina que se endurecía por acción de la luz. Entonces, Karel Klik de alguna manera comenzó o fue el que empezó y descubrió la técnica del fotograbado, o sea, poder grabar una imagen sobre una superficie, en este caso de metal, utilizando un material fotosensible, una película, ¿sí?, para transferir la imagen, y luego, una vez que esta emulsión fotosensible hubiera copiado la imagen sobre la superficie del metal, poder introducir el metal en un producto ácido para que produzca el grabado de la imagen. Saben ustedes que antes se utilizaban técnicas como el agua fuerte, el agua tinta, el grabado a buril, y recién, ya prácticamente en el siglo XIX, cerca del final, comenzó a poder utilizarse las técnicas de fotograbado para grabar imágenes sobre superficies metálicas. También, durante la misma época, comenzaron a desarrollarse técnicas para reproducir lo que se conoce con el nombre de semitonos o imágenes de autotipía, ¿sí? O sea, poder reproducir una imagen fotográfica, estamos hablando, a través de los medios tonos, ¿sí?, o semitonos. También la revolución industrial, que sucedió ya en el siglo XVIII, pero que tuvo también un gran desarrollo en el siglo XIX y principios del siglo XX, permitió la utilización de máquinas rotativas alimentadas por bobinas que podían imprimir en grandes o en altas velocidades. Todas estas sumas de desarrollos tecnológicos, de inventos ocurridos entre el siglo XVII, el siglo XIX y principios del siglo XX, permitieron que apareciera en el mercado este sistema de impresión conocido con el nombre de rotograbado, ¿sí? El rotograbado tiene su origen, el origen de su nombre, en la
utilización de la técnica de grabado en metal en bajo relieve como principio de impresión y la utilización de máquinas rotativas que se alimentan por bobina de soporte o de papel. ¿Sí? Entonces, el rotograbado es la impresión en hueco grabado con máquinas rotativas. Recuerden que una máquina rotativa es una máquina que además de tener cilindros de impresión y cilindros que traccionan y alimentan el papel a la prensa o el soporte de impresión a la prensa, son máquinas que se alimentan con un soporte de impresión continuo que normalmente está en una bobina, ¿sí? Entonces, para que una máquina sea rotativa, tiene que ser alimentada por bobina. ¿Cómo funciona una máquina de rotograbado y cuáles son sus partes? ¿Sí? Bueno, este es un esquema muy simplificado, ya lo habrán visto en Tecnología 1, ¿sí? Cómo es el esquema básico de un cuerpo impresor de una prensa de rotograbado. Básicamente tiene dos cilindros, un cilindro que es el que tiene la imagen a imprimir, que está grabado en bajo relieve, ¿sí? O sea, la imagen está grabada en bajo relieve o por debajo de la superficie del cilindro, y la imagen a imprimir está en espejo, ¿sí? A los grabados que están hechos en el cilindro en bajo relieve se lo denomina celdillas, ¿sí? Las celdillas, porque está compuesta esta imagen a través de la tecnología o la técnica de medios tonos o autotipía. O sea, el rotograbado, el hueco grabado, se caracteriza por no poder imprimir imágenes pluma, ¿sí? Todas las imágenes están tramadas debido a que la forma impresora se graba con celdillas en bajo relieve. La imagen siempre va a estar invertida, o sea, en espejo, de lectura indirecta respecto a la impresión, de manera tal de que cuando se traslada desde el cilindro al soporte, pasa a estar en lectura directa o en el caso de que fuera una impresión sobre film transparentes, quedaría por el lado de atrás del film. ¿Sí? Siempre recuerden que cuando imprimimos sobre film transparente se imprimen en el dorso, no en el frente. ¿Sí? Bueno, el cilindro de la imagen, ¿sí? La forma impresora, está sumergido en una cubeta o depósito de tinta, ¿sí? Entonces, al girar el cilindro dentro de la cubeta, va cargando en las celdillas la tinta, ¿sí? Luego este cilindro gira, ¿sí? Y una racla negativa, ¿sí? Ubicada entre el soporte y el cilindro impresor, quita el excedente de tinta desde la superficie del cilindro, de manera tal de que solamente las zonas grabadas en bajo relieve quedan cargadas con tinta. La máquina continúa girando y un cilindro de presión presiona, valga la redundancia, el soporte contra la forma impresora y la tinta se transfiere por capilaridad, o sea, por contacto con el soporte, y por una acción físico-química, la tinta se adhiere a la superficie del soporte. En algunos casos, no en el rotograbado, pero en la calcografía, se utiliza una gran presión, de manera tal de que cuando se imprimen, por ejemplo, papel moneda, el soporte es sometido a tanta presión que hasta inclusive copia la forma del cilindro grabado en bajo relieve y pareciera ser que la impresión de alguna manera está en relieve. Esto lo pueden observar en los billetes
de la moneda, ya sea de pesos o de otra, o del dólar, por ejemplo, es muy evidente cómo la presión que ejerce el cilindro contra el soporte hace que hasta inclusive el soporte copie algo del relieve o el bajo relieve de la superficie del cilindro. Entonces, ese cilindro de presión también es metálico, por lo cual, al tener un cilindro de la imagen, la forma impresora metálica, más otro cilindro metálico para que ejerce presión sobre esa superficie, lo que tiene el rotograbado es que puede imprimir únicamente sobre soportes que tengan una terminación superficial bastante lisa o muy lisa. ¿Sí? No sería posible imprimir en rotograbados superficies irregulares como por ejemplo papel gofrado o algún tipo de soporte que tuviera demasiada textura. Si el soporte tiene textura, no es posible imprimirlo en rotograbado debido a que los dos cilindros con el cual funciona el sistema son metálicos y no podrían adaptarse a superficies irregulares. Bueno, de un lado entra el soporte sin imprimir, que siempre es continuo en rotograbado, ¿sí? Siempre está, se alimenta de forma continua, y del otro lado del cuerpo impresor aparece ya la imagen reproducida en la superficie. Bueno, decíamos entonces, el cilindro tiene celdillas que pueden ser de distinto tamaño o de distinta profundidad o simultáneamente distinto tamaño y distinta profundidad. Por eso existen varios sistemas de grabado de la forma impresora, ¿sí? Utilizados en rotograbado. ¿Sí? Estas celdillas son las que se llenan de tinta, digamos, utiliza una tinta muy líquida y que seca muy rápidamente. Normalmente las tintas utilizadas en rotograbado son tintas que utilizan vehículos al solvente para poder imprimir sobre superficies no absorbentes y además cuyo secado por evaporación es muy, muy rápido. Entonces, si nosotros vemos el perfil de la superficie de un cilindro rotograbado, podríamos tener, la que está arriba a la derecha es un método de grabado convencional que se lograba justamente por la acción de la autotipía, el grabado con ácidos, donde se podían obtener celdillas todas del mismo tamaño, pero de distintas profundidades. ¿Sí? Luego aparece el grabado por semitonos o autotipía, donde todas las celdillas tienen la misma profundidad, pero varían en cuanto a su tamaño. La técnica de grabado combinada, que se la llamaba también semi-autotipía, donde se podría variar tanto el tamaño de la celdilla como la profundidad. Luego aparece el grabado por punta de diamante o electromecánico, donde la forma de la celdilla tenía una superficie que variaba tanto en tamaño como en profundidad porque estaba grabado por una punta. Entonces, cuanto más grande es la celdilla, también a su vez tenía mayor profundidad. Y por último, el grabado láser permitiría grabar cualquier tipo de forma o de la celdilla, tanto formas que varían en tamaño como formas que varían en profundidad. Hoy en día lo más utilizado es la técnica de láser y a su vez el grabado de semi-autotipía, donde las celdillas pueden variar tanto en profundidad como en tamaño. Bueno, un poco lo que estábamos hablando.
¿Cuáles son las diferencias entre una celdilla convencional, una de autotipía o una de semi-autotipía? En la forma de grabado tradicional o convencional que se hacía a través de la técnica del fotograbado, ¿sí? Se utilizaba lo que se denomina una película de contacto que estaba tramada. O sea, para realizar el tramado de la imagen se utilizaba una película de contacto. Entonces, como lo que se utilizaba era una emulsión fotosensible, como que tendría la característica de una gelatina, ¿sí? Fotosensible, al grabar las celdillas en el ácido, se obtenían todas las celdillas del mismo tamaño, o sea, todos los puntos vendrían a tener el mismo tamaño, pero las diferencias de tono o de tonalidad se lograban con la distinta profundidad de la celdilla. Lo que lográbamos con esto es que una imagen o las zonas de una imagen pudieran ser más claras o más oscuras en función de la cantidad de tinta que se depositaba en cada celdilla. O sea, mayor cantidad de tinta, la imagen más oscura, y la celdilla, por lo tanto, tendría que ser más profunda. Cuanto más clara era la imagen o la trama de la imagen o el tono del punto, la celdilla tendría menos profundidad, ¿sí? Y menos carga de tinta. Es una técnica de la más antigua, pero se lograban imágenes que parecían imágenes de tono continuo. O sea, la característica que tenía esta técnica de grabado, utilizando el fotograbado, es que como las celdillas producían puntos más oscuros o más claros en función de la cantidad de tinta que se depositaban y eran transmitidas al soporte, se lograban imágenes cuya variación tonal era tan difícil de notar que se asemejaban a una imagen de tono continuo realizada a través de métodos fotográficos. Bueno, la técnica de grabado y transmisión de la imagen desde una película con una película de contacto a la gelatina para poder grabar el cilindro era tan compleja que dejó ya prácticamente de utilizarse. Allá por finales de la década de perdón, finales de la década aparece en el mercado una máquina electromecánica capaz de grabar un cilindro de cobre metálico con una punta de diamante, ¿sí? Que podría transmitir una imagen escaneada, ¿sí? Y tratada a través de un medio digital como una computadora o un escáner, y grabar, transformar, digamos, esa imagen en una trama que se graba golpeando la superficie del cilindro con una punta que en realidad es metálica, ¿sí? La punta de diamante no tiene un diamante en su punta, sino que tiene un metal diamantado, se llama por su dureza, no por el material con el cual está construido. O sea, esa punta de diamante golpea la superficie del cilindro y en función de la fuerza con la que golpea el cilindro, puede producir celdillas grabadas en distintos tamaños y distinta profundidad. Cuanto más grande la celdilla, más profunda; cuanto más chico, menos profunda. Y esto de alguna manera logra imágenes de medios tonos cuya carga de tinta y tamaño del punto varía, lo cual aumenta muchísimo el rango tonal, o sea, la capacidad de reproducir mayores variaciones tonales que con el sistema convencional. En la actualidad,
lo que más se utiliza es esta técnica, se denomina semi-autotipía, o sea, el grabado del cilindro con láser, pero cuyo tratamiento de la imagen nos permite grabar puntos que varían tanto en tamaño, ¿sí?, el tamaño del punto, como la profundidad del punto. Entonces, se pueden utilizar las dos variables, tanto la reproducción de tramas por variación del punto, que es el método autotípico, como también poder variar la cantidad de tinta que se transmite al soporte en función de las variaciones tonales que quisiera lograr. Esto hace que la calidad de reproducción de la imagen fotográfica que se puede lograr a través del rotograbado sea insuperable por cualquier otro procedimiento de impresión. En ningún otro procedimiento de impresión tenemos la posibilidad de variar en forma controlada tanto el tamaño del punto como la carga de tinta que se utiliza para lograr variaciones tonales. El único que lo permite es el rotograbado, y de ahí viene su fama de ser el de mejor calidad, ¿sí? Siempre cuando hablamos de la calidad o de la mejor calidad que tiene el rotograbado con respecto a los otros procedimientos de impresión, estamos hablando de la calidad de reproducción de las imágenes tramadas o imágenes de medios tonos, o, dicho de otra manera, la reproducción de fotografías, degradados, fondos de color tramado. O sea, en eso la calidad del rotograbado es insuperable. Y además, al utilizar una forma impresora en bajo relieve que puede cargar solamente una determinada cantidad de tinta, lo que tiene el rotograbado como característica es que todos los impresos van a ser exactamente iguales. O sea, van a tener la misma carga de tinta y el mismo tamaño de puntos desde el primer ejemplar que se imprime hasta el último, incluyendo hasta si quisiera volver a imprimir este mismo trabajo dentro de 6 meses, la calidad de la imagen y la variación tonal van a ser exactamente las mismas. Bueno, ya de alguna manera hablamos de esto, cómo se produce la impresión. El cilindro grabado en espejo está en contacto directo con la tinta en el depósito y luego se transfiere al papel, ¿sí?, previo pasado por una racla negativa que quita el excedente de tinta de la superficie del cilindro, de manera tal de que cuando la imagen se transfiere solamente las celdillas están cargadas con tintas y que se transfieren a la forma, al soporte de impresión, ¿sí? Todo esto es de lo que estuvimos hablando, ¿sí? Lo que tiene una característica que no nombramos es que el rotograbado es uno de los procedimientos de impresión más rápidos que existen, digamos. En las máquinas de rotograbado imprimen a más de 200 o 300 metros lineales de soporte por minuto, lo que hace que tanto la velocidad de reproducción como las cantidades que se imprimen sean siempre tiradas muy, muy altas. Bueno, las máquinas de rotograbado son máquinas siempre rotativas, ¿sí? Existe la técnica que se llama calcografía, que no la vamos a ver hoy, la vamos a ver la clase que viene junto con los sistemas alternativos de impresión. Entonces, las máquinas de impresión de rotograbado siempre son rotativas, por eso se llama rotograbado, ¿sí? Siempre están alimentadas por bobinas, tienen todo un sistema para que la alimentación sea continua, y cada cuerpo impresor está compuesto por la cubeta de tinta, el cilindro de la imagen, el cilindro grabado en bajo relieve, una racla negativa para quitar el excedente de tinta,
un cilindro de impresión y normalmente en rotograbado, debido a la gran velocidad que tienen estas máquinas rotativas, cada cuerpo impresor tiene incorporado un sistema de secado, ¿sí? Existen básicamente dos tipos de secado para las tintas de rotograbado. Una de ellas, la más nueva si se quiere, es por curado con luces ultravioleta, ¿sí? La luz ultravioleta, lógicamente, para utilizar curado por luz ultravioleta necesitamos usar tintas que se sequen por acción de la luz ultravioleta, o sea, son tintas especiales, y normalmente se utiliza este tipo de curado por radiación ultravioleta cuando se utilizan tintas al agua y se imprimen sobre soportes no muy absorbentes. La forma de secado más común que se utiliza es por aire caliente, ¿sí? que acelera la evaporación de los solventes o del agua en función del tipo de tinta que utilice, y se logra a través de una serie de lámparas que producen radiación infrarroja que calienta, ¿sí? la superficie del soporte, y también la inyección de aire caliente que luego es extraído hacia afuera por unos sistemas de extracción del aire caliente. Las máquinas de rotograbado, igual que cualquier otro procedimiento de impresión, necesitan un cuerpo impresor por cada color que se desee imprimir, ¿sí? Siempre para reproducir una imagen fotográfica necesito la utilización de 4 tintas, o sea, 4 cuerpos impresores, sean magenta, amarillo y negro, pero es muy habitual que las máquinas de impresora de rotograbado puedan llegar a tener hasta 10 cuerpos impresores. ¿Por qué 10 cuerpos impresores? Porque como estuvimos hablando hoy, antes del inicio de la clase, es muy habitual que se utilice para la impresión de imágenes, de envases o embalajes, donde es muy importante la reproducción correcta del color y se utilizan muchísimo los colores especiales, ¿sí? En la industria del envase y del embalaje es muy común ver que todos los packaging están impresos siempre a más de 4 tintas. Generalmente 6 u 8 tintas es lo normal, ¿sí? O sea, se imprimen las imágenes, sean magenta, amarilla y negro, o sea, todas las imágenes fotográficas se realizan por cuatricromía, y luego las marcas, los logos, los gráficos o los fondos de color se realizan o se imprimen con tintas Pantone especiales, ¿sí? Bueno, las máquinas también suelen ser máquinas muy grandes, ¿sí? Como pueden ver en las imágenes, tenemos máquinas de distintas cantidades de cuerpos, pero generalmente son máquinas también a su vez muy grandes en cuanto a el tamaño o formato de impresión. Inclusive pueden llegar a ver máquinas de rotograbado de hasta 2 o más metros de ancho de bobina, ¿sí? Lo cual nos permite imprimir envoltorios de grandes tamaños, o también nos permite imprimir varios ejemplares o posturas de un mismo diseño en todo el ancho de la bobina. En cuanto al formato o sea, por un lado tenemos el ancho, ¿sí? La máquina tiene un ancho determinado y se pueden imprimir bobinas más finas, más angostas, hasta el ancho máximo aceptado por la máquina, y el tamaño de volteo, o sea, el desarrollo del formato de impresión, se puede variar con la variación del cilindro de la imagen. O sea, el cilindro grabado puede variar de tamaño, siendo más grande o más pequeño, con lo cual lograríamos en una misma máquina imprimir distintos desarrollos,
sea, el volteo, el desarrollo de cada vuelta que da la máquina, se puede regular con el tamaño del cilindro grabado. Son siempre metálicos, ya habíamos hablado también de esto, ¿sí? Se usa un eje de acero, una capa de cobre blando para dar el tamaño al cilindro, luego una capa de cobre duro, ¿sí? Luego se graba la imagen por el sistema electromecánico o el láser, que son las dos técnicas utilizadas hoy en día. Ya no se utiliza más el grabado con ácido debido a lo lento del proceso, lo difícil de controlar y también la contaminación que produce la utilización de ácido, especialmente para la salud de los operarios. Entonces, se graba la imagen invertida, luego se rectifica la superficie del cilindro, se rectifica antes de grabarlo y después de grabado, y por último se coloca una capa de cromo para que la duración del cilindro sea mayor y se lo pule de manera tal que logramos una superficie prácticamente perfecta y el cilindro debe ser a su vez un cilindro perfecto, no puede tener ninguna irregularidad en cuanto a su tamaño, ni a su diámetro, ni puede estar torcido ni nada, porque recuerden ustedes que trabajan dos cilindros metálicos, uno con la imagen y otro de presión. Por lo tanto, si hubiera alguna irregularidad en la superficie, esa zona generaría errores en la impresión. Las tintas del rotograbado son tintas muy fluidas, se dice que son parecidas a las de flexo, pero en realidad son más fluidas aún que las de flexo. Los pigmentos son los más finos que se utilizan, los pigmentos de menor tamaño de partícula, son los utilizados en rotograbado. Lógicamente que la tinta tiene, como todas las tintas, un pigmento o colorante, un vehículo y los aditivos que se necesiten en función del tipo de trabajo o el tipo de soporte. Y en el caso del rotograbado, los vehículos utilizados son de base solvente, como por ejemplo el tolueno, o en algunos casos, cuando se imprimen sobre papel, se pueden utilizar tintas de base acuosa que son más amigables con el medio ambiente. Siempre la tinta va a ser muy fluida y tiene que ser una tinta formulada para un secado muy rápido debido a la gran velocidad con la que imprimen las máquinas de rotograbado. Entonces, muy fluidas, con un vehículo muy fluido que a su vez tienen un barniz, digamos, el plastificante que utiliza la tinta tiene que ser de secado muy, muy rápido. Decíamos que las máquinas de rotograbado generalmente son de más de 4 cuerpos, de hasta 10 cuerpos de impresores. Por lo tanto, también se utilizan muchísimo las tintas Pantone o colores especiales para imprimir en rotograbado. Lógicamente que existen tintas metalizadas, tintas fluorescentes, tintas translúcidas, opacas o cubritivas, por ejemplo, para realizar un fondo, y es muy habitual, tanto en rotograbado como en flexografía, que cuando se imprime films transparentes, se imprimen todos los colores y todas las imágenes, y por último, se le agrega una capa de tinta blanca por detrás, ¿sí? Por detrás, o sea, sobre todas las imágenes. Recuerden que se imprime en el dorso, y la tinta blanca es la que
permite de alguna manera la visualización de las imágenes impresas en un film o soporte transparente. Entonces están impresos todos los colores, primero CMYK las imágenes, después los colores especiales, y por último se imprime una tinta blanca cubritiva para que se pueda visualizar la imagen impresa. El rotograbado tiene como principales campos de aplicación la industria del envase y del embalaje. O sea, los envases flexibles especialmente se utilizan muchísimo para imprimir tanto bolsas, paquetes o envoltorios de productos alimenticios, envases de productos de limpieza. Normalmente es muy utilizado por las marcas de primera línea o fábricas o marcas que producen grandes cantidades de ejemplares de un envase, por ejemplo. Si vamos al supermercado vamos a encontrar que las góndolas de alimentos, golosinas y o productos de limpieza tienen muchos envases impresos en rotograbado, especialmente las marcas de mayor circulación, y compite directamente con la flexografía en este tipo de productos. La flexografía normalmente se utiliza para tiradas de hasta 1.000.000 de ejemplares y el rotograbado se utiliza para más de 1.000.000 o varios millones, donde además, ¿sí? Además se busca la mejor calidad en la impresión. Cuando queremos reproducir fotografías en un envase, siempre va a ser mejor el rotograbado que la flexografía. La flexografía no logra todavía imprimir imágenes fotográficas de alta calidad debido a que la lineatura de trama no suele ser mayor a 133 LPI, y en el rotograbado podemos imprimir imágenes a 300 LPI de resolución. Entonces, si en algún momento ustedes tuvieran que elegir un procedimiento de impresión para un envase o un embalaje donde quisieran reproducir con alta calidad las imágenes fotográficas, la mejor opción sería el rotograbado. Lógicamente que el rotograbado, como estuvimos hablando antes, por su alto costo de arranque, el alto costo de grabado de los cilindros, es un sistema que se utiliza para grandes tiradas. Como decíamos, se usa mucho en el envase flexible, grandes tiradas, también en la industria editorial para revistas o catálogos de grandes circulación, ¿sí? O sea, donde se imprimen muchísimos ejemplares. Siempre recuerden que el rotograbado necesita que el soporte sea de alta calidad. O sea, la impresión es de alta calidad, pero no tenemos una muy amplia variedad de soportes que se puedan imprimir en el rotograbado. Tienen que ser papeles estucados, ¿sí? Papeles encapados, ¿sí? Entraría dentro de este grupo, cuya superficie sea muy lisa, muy uniforme, que no tenga muchas irregularidades para que se pueda reproducir la imagen con calidad. Y se utiliza muchísimo para imprimir films, especialmente, y la mayoría de los productos que van a encontrar hechos en rotograbados están impresos en polipropileno, que es el que mejor superficie y brillo tiene, o PVC. También se utiliza el polietileno, pero no tanto, digamos, porque ya cuando buscamos calidad en la imagen, calidad en la imagen del producto, entonces normalmente se utiliza más que nada polipropileno o PVC. Bueno, como pueden ver, el campo de aplicación es bastante amplio: papeles estucados, cartulinas encapadas de gran calidad, como por ejemplo el caso de las cajitas o envoltorios de cigarrillos, todo lo que sean
bolsas o paquetes de alimentos de primera calidad, productos de limpieza, y en algunos países, como les decía, Brasil o Estados Unidos, se utiliza el rotograbado en la industria editorial para revistas y catálogos de grandes circulaciones. La característica del impreso rotograbado es muy particular, ¿sí? Siempre va a ser fácil identificar una impresión de rotograbado, lógicamente mirando con una lupa, un cuentahilos o con el zoom del celular, como habíamos hablado el otro día. Lo que van a notar en la impresión en rotograbado es que todas las imágenes están tramadas. Todo está tramado. Es muy importante y esto lo tienen que tener siempre en cuenta. Si ustedes ven un color que parece pleno, como si fuera una imagen pluma, en realidad en rotograbado no existen las imágenes plumas. O sea, todos los gráficos y textos que se utilicen, así como las imágenes que se reproducen, están tramadas, ¿sí? Debido a que justamente se utilizan el grabado del cilindro con formas de celdillas. Eso haría que nosotros en un pleno, o sea, en un texto negro, por ejemplo, o en un código de barras que a simple vista se ve como una imagen pluma, si la miramos con una lupa, con un cuentahilos, vamos a notar que tienen en los bordes como una especie de serrucho, ¿sí? O sea, esto es así porque toda la imagen está tramada, por lo tanto no se pueden obtener los bordes regulares, como en el caso de las impresiones con el sistema offset. Siempre vamos a observar como una característica fundamental en el rotograbado que los bordes de los gráficos o de las imágenes plumas están dentados, ¿sí? Tiene la más alta calidad de reproducción de la imagen, eso ya lo dijimos. Las lineaturas de tramas pueden llegar a las 300 líneas por pulgada o LPI, o sea, es prácticamente el doble de la resolución utilizada en offset, y también es necesario que sea muy alta la resolución debido a que para poder reproducir estas imágenes pluma que se reproducen tramadas, tiene que utilizar un tamaño de punto muy pequeño. En los plenos a veces suelen notarse superficies también tramadas o como sin tinta o sin imprimir debido a que, como dijimos antes, todo está tramado en el cilindro de rotograbado. Ventajas e inconvenientes o desventajas. Bueno, como principal ventaja ya sabemos que al utilizar una forma metálica cromada, el rotograbado está preparado para grandes tiradas sin sufrir ningún tipo de daño o deterioro en la forma impresora, ¿sí? Se dice que es muy caro, pero en realidad el costo de arranque es muy caro en rotograbado, pero cuando las tiradas son grandes, de más de 1 millón de ejemplares o varios millones, el rotograbado termina siendo mucho más económico que los otros procedimientos de impresión, debido a que, si bien es costosa la grabación de la forma impresora, el cilindro de rotograbado es muy caro, las máquinas son muy veloces, son muy sencillas, es muy sencillo de poner a punto y es muy fácil de mantener la consistencia del color durante la impresión, y todo esto hace que en grandes tiradas el rotograbado sea más rentable que los demás sistemas de impresión. Y además, con la gran ventaja de que es el que mejor calidad de reproducción de la imagen ofrece y que mantiene el tono o la tonalidad del color durante toda la tirada, inclusive cuando se realizan reimpresiones.
se pueden reproducir detalles muy precisos debido a la alta lineatura de trama que utiliza, siempre y cuando estemos imprimiendo sobre soportes que sean adecuados para la impresión de alta calidad, o sea, papeles estucados o encapados o plásticos de alto brillo, ¿sí? Y tiene como característica que puede imprimir también sobre soportes muy finos a una gran velocidad, ¿sí? Pueden ser máquinas de tamaños muy anchos, ¿sí? Y que se puede variar el volteo con el tamaño del cilindro, y tiene la característica especial en el caso del rotograbado, es que las máquinas son mucho más simples, más sencillas, con menos, de alguna manera, menos tecnología que las máquinas offset o de flexografía, ¿sí? Como es tan fácil mantener la consistencia del color porque el cilindro está grabado, ¿sí? Entonces es muy fácil mantener la calidad de la impresión durante la tirada. Entonces el rotograbado va a utilizar máquinas mucho más sencillas, son mucho más baratas las máquinas de rotograbado que las máquinas de flexografía o de offset, pero como gran desventaja tiene que el sistema de grabación es tan complejo y las máquinas para fabricar y grabar el cilindro son muchísimo más caras que las que se utilizan en preprensa, tanto en flexografía como en offset. Por lo tanto, ¿sí? Tiene ventajas y desventajas. Una de las principales ventajas que ofrece el rotograbado es la capacidad de imprimir motivos sin fin. O sea, puede imprimir en toda la superficie del cilindro en los 360 grados, porque no hay, o sea, al no utilizar una forma impresora que se monta sobre un cilindro, como en el caso de la flexografía o del offset, y se graba la imagen directamente sobre la forma impresora, que es un cilindro metálico, nos permite que la impresión pueda ser en los 360 grados y es el único sistema que nos permite imprimir motivos sin fin, o sea, motivos continuos. Las tintas se pueden aplicar en mayor cantidad que en la flexografía, ¿sí? Debido a que la celdilla a mayor profundidad puede almacenar mayor cantidad de tinta, eso lo que nos permite es lograr mayor carga de tinta sobre la superficie del soporte y por lo tanto lograr colores más intensos o más brillantes y una amplia variación tonal o un rango dinámico muy alto en la reproducción de los medios tonos. El cilindro es muy durable, no se desgasta, por lo tanto, más allá de la cantidad de ejemplares que se impriman, desde el primer ejemplar hasta el último, vamos a obtener la misma calidad, la misma tonalidad, no va a haber variación del tamaño del punto ni de la carga de tinta durante toda la tirada, ¿sí? Por eso es que cuando vemos una impresión de rotograbado, si se hicieron 10 millones de ejemplares, el primer ejemplar y el último van a ser exactamente iguales en cuanto al color. La principal desventaja o inconveniente que tiene el rotograbado es que es muy complejo y muy costoso el grabado del cilindro, ¿sí? Tanto en cuanto al costo de los materiales, el cobre es un metal muy caro, el cromo también, y las maquinarias que se utilizan para grabar las formas de impresora en rotograbado son muy complejas y muy caras, ¿sí? Los cilindros son muy pesados porque son completamente de metal, entonces se necesitan sistemas de puentes grúa o carros para trasladar los cilindros debido a que
una persona o 2 personas no podrían con el peso de un solo cilindro de rotograbado. Entonces, el alto costo de arranque es el principal inconveniente del rotograbado, por lo cual no se pueden imprimir tiradas cortas. O sea, no es que el rotograbado no sirva para imprimir 100.000 ejemplares o 200.000. Sí que sirve y lo hace con la mejor calidad. El problema que tiene es que el costo de grabado de cada cilindro, si tenemos que imprimir a 6 u 8 colores, grabar 6 u 8 cilindros, es muy caro, que hace que ese costo no se pueda amortizar en cortas tiradas, ¿sí? Entonces, se lo utiliza especialmente para tiradas muy largas. Y las tintas normalmente utilizadas en rotograbado son tintas al solvente, por lo tanto, tienen como desventaja la contaminación ambiental. Todavía no se logran tintas más amigables con el medio ambiente que puedan secar lo suficientemente rápido sin utilización de solventes. O sea, existe la tinta látex ya en el mercado, que es una tinta de base acuosa que no utiliza solventes y que se utiliza en algunas impresoras inkjet, pero todavía el costo de fabricación de este tipo de tintas y la velocidad de secado, que es el principal inconveniente, no han logrado el suficiente desarrollo como para que se puedan utilizar ese tipo de tintas en máquinas de alta velocidad, como por ejemplo el rotograbado. Bueno, hasta acá entonces lo que tiene que ver con el rotograbado y los datos e información más importante que podemos destacar de este sistema de impresión. Vamos a pasar ahora a la etapa de contestar preguntas o evacuar algunas dudas que puedan llegar a tener. Todo lo que quieran saber acerca del rotograbado, este es el momento para preguntar. Y voy a detener la grabación para que después no nos quede muy largo el video que vamos a publicar en YouTube.